Cultural de España. Les doy la bienvenida en nombre de Roberto Varela, el consejero cultural de la Embajada, que hoy no nos puede acompañar por problemas de agenda, pero bueno, aquí estamos recibiendo a la Fundación Ortega y Gasset, una vez más en esta segunda edición del encuentro del ciclo Otras Feministas, Pioneras Transatlánticas en Tiempo de Hombres 1930-1970. Este ciclo tuvo un primer encuentro hace unos días y hoy tanto Marta Campomar como Verónica Meolaos nos acompañan para acercarnos a la figura de Elena Cincelena de Elizalde. Agradecemos a la Fundación Ortega y acompañamos con mucho entusiasmo este encuentro. Gracias, Mercedes. Bueno, la verdad que los agradecidos somos nosotros porque nos facilitan este lugar tan significativo para la cultura española y argentina. Un poquito como decía Mercedes, el ciclo fue pensado para abordar 8 mujeres, 4 argentinas y 4 españolas, que tuvieron incidencia en el otro país. Las argentinas tuvieron incidencia en Argentina y en España, y las españolas tuvieron incidencia en España y en Argentina. Es decir, que han sido una gran conexión, un gran lazo y puente cultural. Este ciclo tuvo una primera reunión en octubre, hoy es la segunda, y luego seguimos marzo, abril y mayo. Digo porque ahora vamos a tomar este receso veraniego que suele acompañar estos meses a la Argentina. Las reuniones tienen una exhibición de un video muy cortito y luego ya dialogarán Marta Campomar y Verónica Meolaos. Al finalizar el ciclo, es decir, después de mayo, esto se compilará en un video más amplio y en una edición, digamos, virtual y probablemente en papel de todo lo que se vaya exponiendo, porque esto tiene también una entrega de trabajo de investigación por parte de las participantes. Es una reunión que la idea es de divulgación, es decir, por supuesto tenemos 2 expertas, pero la idea es que pueda ser de acceso y de interés y de intercambio con el público. Así que, en primer lugar, hablarán Marta y Verónica, entre ellas dialogarán y luego podrá haber un espacio para el público. Yo voy a hacer una presentación muy resumida de ambas, como para no quitar tiempo. Bueno, Marta es doctora en literatura inglesa y española por la Universidad de Leeds y tiene su tesis doctoral, la hizo sobre Marcelino Menéndez Pelayo y las polémicas católicas de la Restauración 1875-1912. Y a partir de este trabajo ella se involucra y empieza a tomar contacto con todo lo orteguiano y ya, digamos que se apasiona con este tema orteguiano y tiene muchas publicaciones, muchas participaciones en congreso, muchas invitaciones en el país y en el exterior. Tiene 3 libros sobre Ortega, uno sobre Ortega en el diario La Nación, otro sobre Ortega en la curva histórica de la cultural española y un tercer libro sobre Ortega, el exilio de Ortega en Argentina. Su último trabajo, que realmente fue un trabajo de mucho tiempo y de mucha dedicación, fueron la recopilación y la edición del libro de cartas entre Ortega y Victoria Ocampo, y ahora trabaja en la edición del libro entre Victoria Ocampo, de las cartas entre Victoria Ocampo y Soledad Ortega. Así que bueno, Marta. Y Verónica Meolaos, que es quien la acompaña, es periodista y licenciada en Ciencias Sociales y Humanidades, doctoranda en Semiótica y tiene un posgrado en Sociología y Ciencia Política en Flaxo. Tiene también hecho el posgrado en Gestión Cultural de la Fundación Ortega y Gasset, cuando hacíamos ese posgrado hace unos años, y es profesora en la Universidad Argentina de la Empresa, en la sección Atlántica, y escribe reseñas literarias para el periódico El Imparcial, que lleva el nombre del periódico que tenía Ortega, y ahora hay una nueva edición en España, y obtuvo la beca del Fondo Nacional de las Artes para la investigación y la edición del libro Vanguardias y Renovación Estética, que es justamente sobre lo que fue la Asociación Amigos del Arte,
de cuya presidenta hoy nos reúne este encuentro. Así que los dejo con ellas, que tienen unos más o menos 35 o 40 minutos para dialogar, y después abrimos para el público. Bueno, gracias. Bueno, yo tengo el placer de presentar, ya han oído quién es Verónica Meos Laos. Lo más importante para mí respecto a Verónica, y es por el motivo que la hemos traído acá para hablar sobre Elena Sansinena Elizalde, es primero porque ella ha escrito un libro que se llama Vanguardia y Renovación Estética, que es sobre amigos del arte. Es importante porque Verónica es de Dolores y fue la primera persona que pudo entrar en los archivos de Dos Talas, de la estancia Dos Talas de Dolores, donde se retiró Bebé Sansinena de Elizalde cuando se cerró Amigos del Arte. Ella se llevó todos los archivos, biblioteca, todo a esta estancia. Y por medio de su hijo, su nieto, Luis Elizalde, que es el actual dueño de la estancia en estos momentos, Verónica tuvo acceso a estos archivos y además fue muy generosa con la Fundación Ortega porque nos trajo una cantidad de fotocopias, de archivos, de diarios, de cartas, en fin, un verdadero intercambio cultural que es lo que muchas veces nuestras instituciones necesitan. Vamos a dialogar con Verónica sobre lo que creo que fue una de las personas más importantes en la gestión cultural de las dos guerras, entre guerras, que era Elena Sansinena de Elizalde, un poco a veces opacada por la brillantez de Victorio Campo, y hay que decir de entrada que eran las dos los opuestos, completamente opuestos. Victoria era una persona con mucho atractivo, muy activa, rebelde, en fin, armó su propia gestión cultural con la revista Sur, y Elena Sansinena de Elizalde se quedó a cargo de Amigos del Arte, que había sido fundada en 1924. Ella no fue la primera presidenta, pero en 1927 ya estaba a cargo de la presidencia de Amigos del Arte y en el 28 vino su conferenciante preferido, que era José Ortega y Gasset, a quien conoció en el viaje de 1916 por medio de Ángel Estrada, que le dijo a las tres hermanas Sansinena, a quien él llamaba la Santísima Trinidad, no sé por qué, pero en fin, tienen que venir a escuchar a este conferenciante español que ha venido. Ustedes saben que esta sociedad argentina, sobre todo a la que pertenecían Victoria y Bebé, era una sociedad muy afrancesada. Entonces, escuchar un español era algo que estaba, digamos, por encima o por las expectativas que ellas no tenían de que todo… Éramos una sociedad, en el fondo, que no estaba muy conectada con el tema de España y la tradición española. Les recomiendo a los que estén interesados en este tema que lean el discurso de Ortega y Gasset en 1939 ante el presidente de la Nación Argentina para los 25 años de la institución cultural, donde dice: este país, como muchos otros países, que le dio la espalda a la metrópolis y se volcó hacia la cultura francesa, sin embargo, quiero dejar muy claro, y lo decía entre el presidente de la Nación y todas las autoridades pertinentes, que el tesoro consabido que compartimos todos es la cultura española. Entonces, una de las cosas que vamos a dialogar hoy con Verónica es qué pasó con Bebé Sansinena, que pertenecía también a esta sociedad afrancesada, cuál fue también su actitud, su apertura como directora de Amigos del Arte a la cultura de España, dado que estamos también en un recinto que es de la Embajada de España. Así que le vamos a dar un poco de prioridad a ese aspecto también.
Así que bueno, ahora dejo la palabra a Verónica para que ella nos vaya relatando algunos aspectos de la personalidad de Bebé que después podemos discutir entre nosotros, pero también quisiera advertir que estos trabajos que estamos haciendo sobre las mujeres españolas y argentinas abarca un espectro cultural mucho más amplio que solamente Amigos del Arte o la Revista Sur. Acá hay varios sectores de la sociedad argentina con una complejidad muy grande cultural, ya sea por la parte de la cultural que era la parte española, hay otros que se dedican a otras esferas de la cultura. Entonces es un Buenos Aires muy rico y, como dice Gómez de la Serna, que fue otro gran escritor muy amigo de Bebé, muy protegido por Bebé, esta era Buenos Aires la ciudad de las conferencias en el mundo. O sea, que todos los grandes conferencistas del mundo se peleaban por venir a la Argentina, y la tribuna especial que existía para ellos, además de hablar en las universidades, porque hay que decir que la cultura también estaba en las universidades, además de dar en las cátedras universitarias parte de su mensaje cultural, todos caían finalmente en Amigos del Arte. Y es aquí donde nos va a contar un poco Verónica qué pasaba en Amigos del Arte y cómo Bebé logró monitorear toda esta cosa tan compleja como eran las conferencias de los grandes cerebros internacionales que pasaron por esa institución. Bueno, Verónica, te dejo ahora a que encares el tema. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias, Marta. Para mí esto es un gran honor. Estoy muy feliz y emocionada. Les agradezco muchísimo por su presencia, a Inés, a la Fundación Ortega y Gasset desde ya, y a toda la gente querida que veo por allí, que está acompañando en este momento. Antes de hablar, perdón, Marta, sé que hay que pasar un video, así que si me permiten voy a pasarlo ahora. Es un minuto, no se asusten. Perfecto. A ver, con mi inoperancia tecnológica. Fue una gestora cultural adelantada a su época que supo conciliar diferentes ideas y tendencias del periodo de entreguerras. Desde 1927 dirigió los destinos de la Asociación Amigos del Arte hasta su cierre definitivo en 1942. A lo largo de 2 décadas buscó dar espacio a las vanguardias y a la renovación estética en el campo del pensamiento, las artes plásticas, la literatura, la música y el cine. Como una sociedad atenta a los cánones de la cultura francesa, impulsó el intercambio con figuras españolas y latinoamericanas referentes de la época. Entre sus invitados españoles destacados se encuentran Ortega y Gasset, María de Maeztu, Maruja Mayo y Ramón Gómez de la Serna. Promovió un diálogo fecundo con el pensamiento y el arte español, realizando exposiciones dedicadas a Hermenegildo, Alcalá de Camarasa e Ignacio Zuluaga. Por sus salones desfilaron también Le Corbusier, Waldo Frank y Jacques Maritain, entre otros, lo que reafirma su vocación innovadora y su espíritu de cine. Su labor permitió un rico intercambio de lenguajes y cruces artísticos provenientes de Europa, pero también de América Latina, lo que modernizó el panorama cultural de la época, pudiendo considerarse a Sancinena pionera en su época. Bueno, ahora sí. Buenas tardes. A mí me toca hablar de Elena Sancinena y, como les decía recién, me es muy emotivo porque primero que se cumplen 100 años de la creación, digamos, de la apertura de la Asociación Amigos del Arte. Pero también se cumplieron este año 20 años de que escribí el libro que acaba de mostrarles Marta Campomar. Como les dije recién, con quien me siento tan honrada y agradecida de poder charlar y estar, ser acompañada, ¿no? Acompañarla, mejor dicho. Se cumplen 20 años de haber escrito este libro. Cuando me convocaron, pensé
en todo lo que había pasado en todos estos años, en estos 20 años, básicamente en mi vida, después de haber escrito este libro. A mí me encontraron los archivos de Sansinena. Por casualidad o no, o causalidad, yo tuve acceso a esos archivos, primero porque vivo en Dolores, pero después porque, bueno, en ese momento yo ya conocía a la familia Elizalde porque de chica éramos vecinos en el campo, alambrado de por medio. Y bueno, años después nos reencontramos, yo vivía acá y después me fui a vivir a Dolores y me permitieron acceder a los archivos. Yo presento una beca en el Fondo Nacional de las Artes. En ese momento hacía muy poquito que me había recibido de periodista y honestamente no tenía experiencia en escribir libros. Fue mi primer libro y mi primera investigación mayor. Entonces, me acuerdo que les dije a los dueños, les digo, si ustedes creen en mí, yo voy a escribir el libro de Amigos del Arte. Y entonces mando la carta al Fondo Nacional de las Artes y les dije, tenía que hacer una carta personal, ¿no? Y les digo exactamente eso. Si ustedes tienen la misma confianza que tienen en mí, los dueños del archivo, si bien yo sé que no tengo experiencia, que vivo en Dolores, que soy periodista, yo me comprometo a hacer un trabajo digno. Entonces, bueno, un día a la mañana recibo la carta que me habían dado la beca. Todo esto que les cuento es porque yo dije, bueno, y ahora a trabajar, ¿no? Y mi trabajo no hubiera sido posible sin estas conexiones de gente que desde un primer momento confió en mí. En primer lugar, en mis profesores de Flaxo. Enrique Aguilar, que en ese momento, cuando yo le comenté que había ganado la beca, me dijo, tenés que conocer a Marta Campomar. Y en un papel me escribió su número de teléfono y así fue que yo me acerqué a ella. Por otro lado, el profesor Luis Alberto Romero, que yo le escribo, le digo, gané la beca. Y me dijo, bueno, les felicito, yo le voy a presentar a las personas que la van a ayudar. Y gracias a, bueno, a estas personas tan generosas, yo tuve la oportunidad enorme de conocer a Marta y de conocer a Diana Wexler, que está aquí entre los presentes, que fue quien escribió el prólogo de mi libro y además fueron las dos hadas madrinas que me guiaron en este fascinante camino de la investigación, a quienes profundamente agradezco de nuevo. Pero no solamente ellas. Este tránsito o este camino de la investigación estuvo desde el primer momento hecho de puertas abiertas y eso lo quiero puntualizar, porque así como los dueños de los archivos me permitieron acceder a su vida y a su historia, que les soy honesta, en un momento me dio pudor, ¿no? Porque, bueno, era meterme en la vida ajena, en sus historias. También las personas, sus familiares, me abrieron las puertas de su casa. Yo no sé si no me equivoco, me parece que allí veo a uno de sus nietos, a quien entrevisté varias veces. Mi libro está hecho de investigación de los archivos, como les decía, de Sansinena, pero también de las voces de quienes entrevisté y que me abrieron la puerta de su vida y de sus memorias. Y lo que yo encontré en un primer momento fue a una figura que me abrió digamos, el universo del mundo de Victoria Ocampo y del periodo de entreguerras, pero que a diferencia de lo que yo sabía hasta ese momento, Elena Sansinena no tenía esa presencia, digamos, en la opinión pública. Les estoy hablando de hace 20 años, ¿no? Entonces me pregunté por qué. Y hoy, releyendo esos trabajos para poder hacer este trabajo de investigación,
Lo defino como una mujer sin estridencias. En términos de que fue una mujer fundamental en la gestión cultural, en el don de conciliar voluntades disímiles, en la visión de generar un espacio de diálogo y de apertura hacia diferentes lenguajes artísticos. Vamos a ver que básicamente ella estaba interesada en los lenguajes visuales, junto con Julio Noé, el padre de Yuyo Noé, que también aprovecho para agradecerle, no puedo olvidarlo, porque él también me abrió la puerta de su casa y me facilitó los archivos de su padre, que fue el secretario de Amigos del Arte, y me contaron en su momento mis fuentes, a quienes entrevisté, que ellos juntos iban a los talleres, a los ateliers y los talleres de los artistas a elegir quienes iban a exponer en los salones de lo que fue la Galería Van Rijn. Es decir, lo sigue siendo, por supuesto, pero ya no es el lugar, que era en la calle Florida 657. Pero por Amigos del Arte no solamente pasó, digamos, los lenguajes artísticos de vanguardia, sobre todo los lenguajes visuales, ¿no? Sino también los debates de ideas que importaban en ese momento. En la Argentina, la idea de la nación y, por supuesto, el pensamiento español, que es lo que aquí vamos a hablar. Y en ese sentido, porque bueno, podría estar horas si no es el caso, quiero puntualizar y que hablemos con Marta sobre la amistad que tuvo, la entrañable amistad y la generosidad de Bebé Sancinena para con Ortega y Gasset, pero no solamente para él, sino para otros intelectuales y artistas en el exilio, a quienes ella generosamente apoyó y, por supuesto, económicamente, pero sobre todo afectivamente. Porque digamos que los testimonios de quienes la recordaron coinciden en nombrarla como una persona muy querida. La recuerdan como una dama, como dice el texto, ahí les voy a mostrar, dama argentina de alma exquisita, que es una cita textual de Ortega, del texto que le dedica a Sorín. Y entonces aquí vamos a hablar con Marta, que es la experta en Ortega. Sí, este ensayo de Azorín, que creo que acá tenemos presente a alguien que es experta en ese tema, es curioso porque Ortega habla de dos palabras en este ensayo sobre Azorín, que en realidad era un ensayo para el espectador 2. Pero entre el espectador 1 y el espectador 2, Ortega había hecho el viaje a la Argentina. Entonces, él utilizó el espectador 2 para ponerse en contacto otra vez con estas mujeres, porque Ortega en el primer viaje quedó muy impactado por la calidad de las mujeres. Hay que decir la verdad que le impactó muchísimo la inteligencia, pero no solo el empuje, la curiosidad, y de ella él decía, bueno, las mujeres no están tan ocupadas por la parte económica, por lo tanto ellas van a llenar ese vacío que él encontró en la cultura argentina de aquel momento. Éramos un pueblo joven, recién estábamos haciendo nuestra literatura, estábamos recién empezando a crear nuestros artistas plásticos. Era una cosa incipiente, recién empezaba, incluso Borges recién empezaba. O sea,
todo era un comienzo aquí, todo estaba por hacerse, mientras en Europa ya estaba todo desgastado. Un poco eso es el efecto que siempre los europeos tenían cuando llegaban a Amigos del Arte o llegaban a la Argentina para hacer sus cursos de la cultural o de lo que sea. Ellos eran el continente viejo que estaba en crisis y nosotros éramos el que tenía el futuro por delante, ¿no? Y entonces, en ese sentido, Ortega se sintió como que tenía que dar todo lo que podía a estas mujeres precisamente porque en él veía el futuro de la cultura argentina, en ellas. Eso está en sus discursos del año 16. Si uno lo lee, son conmovedores en realidad. Y en el auditorio de esos discursos estaban Bebé, Niní y la otra hermana Sancinena, las tres hermanas Sancinena. Victoria no estaba. Victoria no iba a escuchar a ninguna persona hablar en español. Entonces, las Sancinenas sí, estaban presentes ahí y se quedaron prendadas. Y entonces Bebé tomó la iniciativa de invitar a este filósofo español a su casa. Y ahí hubo un gran ágape y una gran... fue, vamos a decir, la primera introducción de Ortega a la sociedad burguesa argentina fue por medio de Bebé Sancinena. Yo quiero agregar que, además de lo que cuenta Marta, ella lo escribe con sus propias palabras en un número de la revista Sur que está dedicado a Ortega, a un año de su fallecimiento, que ella cuenta cómo lo conoce. Y bueno, como comentó recién Marta, Bebé Sancinena conoce a Ortega por sugerencia de un amigo de ellas, que era Ángel de Estrada, que les dijo que tenían que conocer a ese filósofo español. Y en estas memorias, en primera persona, Bebé dice que estaba como, en principio no estaba muy segura, ¿no? Formada en su cultura francesa, no estaba muy segura, como medio como con desdén fue, ¿no? Pero que sin embargo, cuando aparece Ortega, esta conferencia fue en el Teatro Odeón, y fue como una santa conversación, se encontró con los antiguos italianos, fue algo conmovedor, que yo lo pienso como un cronotopo de Bakhtin. Esa categoría que plantea el filósofo ruso Mikhail Bakhtin, el cronotopo del umbral, dice. Que es, ¿vieron cuando hablamos de estar justo en el lugar, en el momento indicado? Cuando parece que se cruzan los caminos, el cronotopo del umbral plantea desde la narración que te afecta internamente y te cambia la vida. En algún punto, como ella lo narra, Elena Sancinena, ese encuentro le torció el rumbo de su propia vida. Realmente le cambió la vida. Pero quiero volver a lo de Azorín, quedó ahí en el aire un poco, porque, bueno, después, en otra reunión social que hubo, ahí sí se topa Victoria Ocampo con Ortega y Gasset. Cuando Ortega se va en el primer viaje, ya había habido ese entusiasmo con Victoria Ocampo, pero ustedes todos conocen la historia de que Ortega hizo un comentario sobre Julián Martínez Estrada que no le cayó nada bien a Victoria. Victoria le cerró la puerta, por decirlo así, a Ortega y Gasset, y Ortega busca formas de comunicarse con ella de vuelta y utiliza el artículo de Azorín. Pero es muy interesante porque el artículo de Azorín está dedicado a Elena Sancinena de Lizalde. Y en ese artículo él está hablándole y describiendo también
a Bebé Sancinena. Entonces Victoria dice, no, el artículo en realidad era para mí, porque está citando unas cartas en francés que habían intercambiado entre ellos. Entonces, ¿qué hace Ortega? Ortega pone dos palabras, maximum et minimum. En el maximum está Victoria, obviamente. Ella es eso, es la cumbre de todo lo que Ortega en ese momento. Pero el minimum es de Elena Sancinena de Elizalde. Pero es un minimum, como lo describe después en toda su literatura Gómez de la Serna, que de lo mínimo sale lo universal, sale lo grande. Lo chico es lo que después va a crecer, y eso es un mensaje indirecto para Bebé, que se sentía, que ella no se sentía, como no era presidenta de Amigos del Arte todavía, ella no se sentía capaz de liderar un grupo tan importante como Amigos del Arte. Eso vino más tarde, vino después. Entonces ella ocupaba un lugar secundario, social, sí, con Ortega, pero ante vamos a usar la palabra, el avasallamiento emocional de Victoria, ella quedaba en el mínimo comparado con el máximo. Y es muy curioso cómo Ortega juega con estos conceptos, ¿no? Entonces quedó de entrada esta bifurcación de dos mujeres completamente distintas que van a tener mucho impacto en la vida de Ortega. Y también en el futuro, aprovecho para decirlo, en el futuro Victoria va a necesitar de Amigos del Arte, porque ahí va a tener la plataforma para invitar a gente a dar conferencias. En cambio, Bebé no tenía revista, entonces utiliza Sur, o sea, que está esa competencia, pero también se necesitan. Y en el fondo son de la misma clase social, del mismo lenguaje, pero una es más intempestiva y la otra es muchísimo más paciente. Y se necesitaba paciencia para un conde de Keyserling y para algunos de los personajes que estuvieron merodeando en Amigos del Arte. Con respecto a lo que acaba de decir Marta, recuerdo una de las cartas de Victoria Ocampo a Elena Sancinena, que por supuesto pertenecen, y no quiero olvidarme de agradecerle también a Luis, que es el dueño propietario de la estancia Dos Talas, y aunque no esté, también agradecerle a su nieto y mandarle un gran cariño, que vive en la Patagonia, que dijo, por favor, saludame. Así que lo voy a saludar, aunque no esté. En ese archivo hay cartas, correspondencia entre Victoria y Elena Sancinena, donde se corrobora, o podemos corroborar, el hecho de que ellas se consultaban. Quienes escribían en SURP y que después también estuvieron en Amigos del Arte, fueron conferenciantes o conferencistas. Digamos que si bien algunos autores postulaban como una suerte de rivalidad entre ellas, en principio habrán sido seguramente amigas, pero sí se consultaban. La carta de Keyserling, que bueno, comenta, en principio hay una, no sé si no es la misma, que Victoria trata de convencer a Elena Sancinena de la justeza de invitar a Pierre Driel-la-Rochelle. Y en la carta le dice que no tuviera inconvenientes en invitarlo a Amigos del Arte. Y después habla de una soirée, dice literalmente, de una fiesta donde estuvo Keyserling y que fue medio como un papelón, ¿no? Que no sé si decirlo, si empaña la figura, pero que fue un papelón así medio de entrecasa. Pero en realidad, más allá de las cuestiones que también le dan condimento, ¿no?, a las charlas, lo que sí es que entre ellas se consultaban y que de alguna manera
pudo haber sido como una mentora, Bebé Sancinena, de Victoria Ocampo, ¿no? Porque ella ya tenía una trayectoria en la cuestión de la gestión cultural. Su hermana mayor, Julieta Meyer Pellegrini, ya había estado en la, digamos, en una suerte de gestión cultural junto a Gregorio Laferrer, en fin, ya no eran una recién venida. Y su madre, Agustina Luro, fue la que recibió en su espléndida mansión a la infanta Isabel en la época del centenario. Digamos que tenían una tradición de hacer de su hogar un lugar de bienvenida y de un sitio cultural. Es muy probable que Ortega… Sí. Eran mujeres que lo que le impactaba a los españoles y a estos europeos es que eran mujeres muy sofisticadas, sí, claro, muy finas, muy cultas, sofisticadas. Pero cultas hay que poner las cosas en su sitio. Una cosa es tener una cultura general y otra cosa es enfrentarse con Ortega y Gasset o con el conde de Keyserling, dos personas brillantes, pensadores brillantes de la época. Victoria sedujo, vamos a decir las cosas como son, lo sedujo al conde de Keyserling y le pagó, porque se enamoró de uno de sus libros, y le pagó las conferencias y el viaje para que viniera a Amigos del Arte a dar la conferencia en el año 29. Ortega había estado en el 28. Bebé había sido presidenta de Amigos del Arte en el 27. Entonces ahí había un escalonamiento y Waldo Frank también vino en el 29 y ahí eran tres grandes mentes, una norteamericana y dos europeas, hablando sobre las culturas, las civilizaciones. Keyserling acababa de venir de Estados Unidos y en Amigos del Arte justamente habló nada más y nada menos que sobre el nuevo modelo de la mujer norteamericana. Había escrito un libro que se llamaba América Libertada, donde acababa de venir de Estados Unidos y había visto otro prototipo de mujer, muy emancipada, muy inteligente, pero distinta a la latina que iba a encontrar en Victoria Ocampo. Desgraciadamente, cuando Victoria se encontró con el conde de Keyserling en París, antes de que llegara el conde a dar sus conferencias en Amigos del Arte, no le gustó el personaje. Era un gigante de 2 metros, que tenía algunos gestos medios vulgaretes, por decirlo así. Exacerbados, digamos. Exacerbados. Y el hombre estaba preparado para otro tipo de relación por medio de las cartas que había recibido. Y ella puso un freno a todo el asunto y entonces ahí Keyserling se quedó muy touché, muy enojado. Y sí, desgraciadamente claro, en su libro sobre la mujer, sobre su viaje a Hispanoamérica, las mujeres estamos muy por debajo de lo que somos por este episodio con Victoria Ocampo. Entonces, Bebé Sancinena de alguna manera es la contracara de todo esto. Entonces ella recibió al conde, lo llenó de champagne, como él pretendía, y de pavos real, de pavo, se comía un pavo entero. Sí, se comía un pavo entero. Pero Keyserling se sintió muy acogido por Bebé. Bebé tenía esa capacidad social de decir, bueno, sea como sea el personaje, aquí está para dar una conferencia, y dio una conferencia brillante sobre la mujer norteamericana y sobre la sociedad norteamericana. Después le siguió Waldo Frank, que era un norteamericano, que también abrió sobre su sociedad, pero que después escribió un libro sobre Sudamérica. O sea, eran 3 grandes herederos. Para mí, ese triángulo fue el mejor triángulo que pasó por Amigos del Arte, en cuanto a conferencias.
¿no? Fue muy impactante, cada uno escribió libros y cada uno describió lo que estaba en aquel entonces entre las dos guerras, que era el debate sobre el ascenso norteamericano. Eso tenía muy preocupados los europeos. Entonces, todo esto se dio en Amigos del Arte. En Amigos del Arte. Acá lo que estamos viendo es un recorte que, bueno, es una fotocopia, porque cuando yo accedí a los archivos en el año 2004, el escáner era difícil. En el pueblo, hacía un secretito. Lo llevé a un kiosco, entonces todos los archivos que estaban tal cual en el sótano de la estancia Dos Talas, los llevé a una señora que lo fotocopió con mucha delicadeza. Pero bueno, tienen, en algunos he intentado mejorarlos, pero bueno, tiene la calidad de una fotocopia escaneada, ¿no? Este es un recorte original que estaba en las carpetas de Elena Sansinena, porque ella, con mucha paciencia y de manera muy meticulosa, hacía carpetas escritas en grafito, las rotulaba y guardaba artículos periodísticos de la época, que es muy interesante porque nos permite pensar bueno, su biografía intelectual, sus intereses. Y entre ellos estaba este artículo. Hay muchísimos más que tienen que ver con, en algún momento, con el periodo de la primera posguerra, con recortes a favor y en contra de Amigos del Arte, porque también guardó prensa, artículos de la prensa donde los criticaban fuertemente, y también fotografías, muchas fotografías de muestras de artistas, y bueno, en fin, quería comentarles eso. Y con respecto a la personalidad de Elena Sansinena, ya que estamos aquí en este ciclo de las feministas, de las otras feministas, y que va a estar también presente la figura de María Oliver. Oliver, en su libro La vida cotidiana, de manera deliciosa, la describe como si fuera un ave. Dice que tenía la liviandad de las aves y que movía su cabeza como un pájaro de costado, porque usaba, ahí lo ven, usaba un sombrerito que hacía que tuviera que mover la cabeza como los pajaritos, y que aún así, con esos modales delicados, ella tenía una personalidad muy férrea, inclusive, dice Oliver, autoritaria, que era la manera en que podía conciliar todas estas voluntades completamente, digamos, distintas, ¿no? Heterogéneas, pero aún que tuviera ese trasfondo autoritario, jamás perdió los modales de una dama. Y que ellos todos, aun cuando eran completamente distintos, porque en un principio, cuando abren Amigos del Arte, es la época del Martín Fierro, de la revista Martín Fierro, que por supuesto también lo recibió con beneplácito a Amigos del Arte y lo incluyó en esta narrativa de todo lo nuevo, de la vanguardia. ¿Qué iba a decir con respecto? Se me cursan las ideas. En realidad, esto es lo que quería decir, que digamos, esa suerte de rivalidad Boedo-Florida no existía, no fue así. Y bueno, en la vida cotidiana, Oliver dice que estaban todos allí en Amigos del Arte felices como si estuvieran en una plaza. O sea, que podían expresarse con libertad y que eso se lo debían a la apertura de Elena Sansinena. Sí, yo no quiero seguir avanzando quiero llegar ahora al tema español, porque después sí, adelante. Se nos van las palabras y como todo el mundo sabe, Victoria de cultura española no sabía nada, ni le interesaba tampoco.
Es muy poco lo que hay en Sur de literatura española como tal, a pesar de que ella era una feminista y republicana, hizo una sociedad republicana con María Rosa Oliver en defensa de la mujer republicana, pero a la hora de la realidad vino Clara Campoamor, que fue la mujer que pasó el voto de la mujer en España, una republicana socialista, y la ley del divorcio, y Victoria Ocampo nunca la recibió. O sea que eso es un enigma que también queda un poco en ver qué pasó con estas élites de amigas del arte, ¿no? Y después, por otro lado, está María Zambrano, que es una gran escritora y la mejor discípula de Ortega y Gasset, que tampoco tuvo demasiado impacto. En Sur aparece Rosa Chacel, aparecen 2 artículos de María Zambrano, pero me parece que viene más por Guillermo de Torres, que fue uno de los colaboradores de Sur, estos amigos de Victoria, que ella decía, odio a los hombres pero los necesito. Bueno, los necesitaba para Sur porque ellos traían conocimientos de cosas que a ella no le interesaban. Porque hay que decir que Sur era un poco, vamos a usar una palabra que utilizaba mucho Ortega con Victoria, era el capricho de Victoria Ocampo. Si a ella le gustaba, bien, si no le gustaba, no entraba. Bueno, esa era la modalidad de Victoria, todo el mundo ya la conocía como era. Entonces, en Sur no tenemos el tema hispano presente, pero Bebé Sancinena sí abrió las puertas de Amigos del Arte para varias personalidades y para varias expresiones de la cultura española. Ella no se cerró, no cerró Amigos del Arte a todo esto. Entonces, Ortega y Gasset, cuando tuvo que mandar a Gómez de la Serna a la Argentina, que es uno de los escritores más ricos y más complejos de este periodo. Si ustedes no han leído Automoribundia, tienen que leerlo, porque es una de las memorias más brillantes que se ha escrito en lengua española. Pero solo Gómez de la Serna podía escribir ese tipo de memoria. Bueno, a él le dedica a ella, claro, a Bebé, todo un capítulo. Totalmente. Creo que es el artículo 34, si no me equivoco. Puede que me equivoque. Sí. Pero sí, además, yo lo que quería decir al respecto es que en la biblioteca de la Estancia Dos Talas está gran parte de la bibliografía. Bueno, Ramón Gómez de la Serna fue un escritor muy prolífico. Ahora no tengo en mente la cantidad de libros, pero creo que son como 20 que hay en Amigos del Arte, todos dedicados a Bebé Sancinena, en su primera página de puño y letra. Y yo, bueno, ahora lo voy a pasar porque estoy medio como que caótica, pero les voy a mostrar para que vean aquí. Esta es la carta, no quiero spoilearla, como dicen los chicos ahora. Todos estos libros que están en Dos Talas tienen dedicatoria a Bebé, como les decía. Y si podemos, si nos tomamos, que yo lo hice, el trabajo de transcribir esas dedicatorias, porque están con fecha, podemos hacer como una suerte de repaso, o sí, básicamente, hacer hipótesis para ver el proceso que atravesó el escritor en su exilio en la Argentina. Porque además el último libro dedicado a Bebé ya está escrito por Luisita Sofovich, poco tiempo después de que falleció Ramón Gómez de la Serna. Y eso aún está sin ser investigado. Bueno, aquí yo lo que les muestro son fotos que sí están escaneadas. También le voy a agradecer a mi marido, que es mi mejor amigo, mi compañero, que me ayuda en todo. En su momento las escaneó él. Y aquí les voy a mostrar, tengo una sola, pero escaneé varias más. Yo lo escaneó él. Dibujos originales de Ramón Gómez de la Serna, hechos en Virome, en una lapicera roja, porque escribía en rojo,
dedicados, es uno de ellos, que también están inéditos, dedicados a Bebé. Tendríamos que ver qué significan, ¿no? Pero entre los, digamos, es posible en la biblioteca rastrear un poco el clima emocional, porque son dedicatorias muy cortitas, pero muy emotivas. Entonces es muy interesante, y yo diría que es no solo interesante, sino sensible, poder comprender a través de sus palabras cómo pudo haber vivido Ramón Gómez de la Serna en el exilio argentino. Y a propósito, quiero nombrar el libro, no quiero olvidarme del libro de los exilios de Marta, que me ayudó enormemente en repensar la figura de Bebé Sancinena y los vínculos con los españoles exiliados. Un libro complejo, pero la vida misma lo es. Y sobre todo es un libro que, por supuesto, es un libro erudito, pero que no elude la emoción. Es un libro muy emotivo, sobre todo hoy en los momentos donde la migración es uno de los fenómenos actuales, ¿no? Pensar en los exilios y las contradicciones de la época, bueno, desde la mirada de Marta, nos sitúa en lo humano. Y quiero mencionarlo porque comprender esta escena, intentar comprender, porque es un camino, decir comprender es soberbio, y la verdad es que lejos de eso. Y yo quería, ya que estamos en el exilio, sí, no olvidarme de la figura de García Morente. Claro, acá lo tengo. Mirá. A ver, por acá, porque yo estoy así, soy una caótica. Sí. Ahí les voy a mostrar. Y García Morente, acá, que fue el gran compañero de filosofía de Ortega, vino acá, a la Argentina también, le habían matado a un cuñado y, en fin, la guerra fue muy difícil. Incluso lo hemos oído el otro día con el tema de María de Maeztu, que dicho sea de paso, María de Maeztu le dedicó a Bebé Sancinena de Elizalde el libro sobre sus conferencias a las mujeres dadas en la Argentina. O sea que Bebé la ayudó directamente a María de Maeztu también en el exilio, porque esta gente tenía que comer, tenía que sobrevivir y no era fácil. En Buenos Aires en aquel entonces no era fácil. García Morente también llegó, dio conferencias en Amigos del Arte y fueron las últimas conferencias que dio al partir García Morente de vuelta a España, que después entró al sacerdocio y después se murió. Fueron las últimas conferencias que dio, fueron las de Amigos del Arte dedicadas a Bebé Sancinena. O sea, ahí hay otra persona que realmente se sentía muy cerca de ella, y además que García Morente venía con toda su familia. Le ofrecieron una cátedra en Tucumán, se quedó en Tucumán, armó el departamento de filosofía de Tucumán, pero después decidieron la familia que quería volverse. Muchos republicanos incluso decidieron volverse también. Uno de ellos fue Fernando de Castillejo, pero eso es otra historia. O sea que acá tenemos otro ejemplo de otro español que Bebé cobijó especialmente en Amigos del Arte y que le dio un espacio importantísimo. Claro, y bueno, quiero agregar al respecto que en las carpetas de Bebé Sancinena hay una dedicada a García Morente. Ella estaba muy atenta al pulso de lo que aparecía en la prensa y lo guardó en carpetas en 2 talas. Yo esto lo puntualizo porque hay algo que quiero decir que me interesa mucho. Es darle lugar, territorializar las memorias. Yo no creo que sea casual que esos archivos estén en ese lugar. Por supuesto que es porque se preservaron, porque no se preservaron, alguien los preservó, no se preservan solos. Pero asimismo, con todas las cuestiones que lo va a contar a Marta, ¿no? Con todo lo que eso significa, que de hecho solamente es
quizás la puntita del iceberg de todo lo que fue la actividad de la Asociación Amigos del Arte e incluso lo que pudo haber pensado, desarrollado, creído Elena Sancinena de Elizalde. Quizás sea muy poquito, pero está lo que es. Y como les decía, yo creo mucho en la noción de situar la memoria y en la noción de espacio vivido. Es decir, yo creo que así como la memoria no ocurre en el vacío, tiene lugar en el cuerpo, también somos las memorias de nuestros lugares. Nosotros, si yo les pregunto a ustedes, cada uno de ustedes debe tener un lugar o varios lugares que recuerdan con afecto, ¿no? Que el lugar en sí mismo para otro puede ser, uno pasa de largo, que es lo que hablábamos hace un rato, los lugares que uno habita o que pasa de largo, ¿no? Y esos lugares también me dijiste vos cuando hablábamos de eso. Pero también, así como para nosotros los lugares representan memoria afectiva, los lugares guardan en sus pliegues esas memorias. Los lugares están llenos de memoria. Entonces, por ahí leí como una suerte digamos, de réplica o que los archivos de Sancinena eran insuficientes para dar cuenta de la memoria institucional de Amigos del Arte. Y que eso daba cuenta o representaba como una carencia general en cuanto a el interés por preservar de las organizaciones argentinas, de preservar sus memorias a través de los documentos. Bueno, pero yo quisiera también reflotar, sí, ya que andamos por el tema del exilio, que Bebé Sancinena no le tenía miedo a las controversias o a las cosas, digamos, a los temas calientes, por ponerlo así. Y ella en el 34, miren, acá hay otra diferencia con Victoria. Victoria, lo dice ella, no lo digo yo, lo lean en las cosas de Victoria. Victoria odiaba a los eruditos y a los académicos. Para ella la cultura era una cosa personal, de gusto personal, y le tenía reticencia a todo eso. Mi Bebé no. Entonces, en el 34, ella convocó a los mejores historiadores y sociólogos argentinos para tener un gran debate en Amigos del Arte sobre los orígenes de nuestra patria y de cómo había sido el traspaso del virreinato a la República. Ahí estaban Ricardo Levene, de Bedia, Molinari, los mejores historiadores que tocaban estos temas en la época. Ella dice, bueno, tenemos que recuperar también, hay espacio en Amigos del Arte, no solo para muestras de arte y para conferenciantes, hay que también revisar nuestros propios orígenes, nuestra propia historia. Esto es realmente muy importante porque inevitablemente esto nos llevaba a España. Entonces ya en el 34 Bebé estaba preparada para lo que vino después. ¿Y qué es lo que vino después? Vamos a ver, vino la Guerra Civil Española, vinieron los exiliados y entró en crisis la institución la institución cultural española, que era lo que había traído a las mejores mentes científicas y culturales de España durante 25 años. Eso había sido financiado por las propias colectividades españolas. Vinieron lingüistas, vinieron matemáticos, vinieron lo que sea. Lo mejor de la ciencia española y del arte español estaba y había pasado por... Bueno, Bebé con Amigos del Arte estaba en otra onda, por ponerlo así, en otro círculo cultural. Pero, ¿qué pasó? En 1939 la Cultural cumplía 25 años y decidieron hacer una mega muestra
con mapas del descubrimiento de América, con un despliegue cultural impresionante, con museos de España, museos de Perú, museos digamos, de Argentina, las fuerzas navales nuestras, en fin, un esfuerzo enorme de todas las fuerzas vivas de la cultura hispánica en Buenos Aires. Y allí fue invitada Bebé Sancinena a colaborar. Y Bebé dijo, sí, yo voy. Y entonces, una de las conferencias, no sé si la de Clara Campoamor sobre Nebrija o alguna de esas conferencias, ella con plata de Amigos del Arte la financió. Pero lo más importante es que ella organizó una muestra de Sorolla para estos eventos. Entonces, ella participó abiertamente con todo este regocijo, digamos, de la cultura española, pero el detalle que hay que acordarse de todo esto es que era la época de Franco. Entonces uno dice, ¿Bebé franquista? No, nada de eso. Había ahí una cantidad de personas que lo hacían en memoria y del esfuerzo que había hecho la colectividad. Entonces, no hay que confundir el tema político, por ponerlo así, con estos eventos que a veces se mezclan y otras veces no, pero en este caso, Bebé fue completamente desinteresada y fue el último evento de Amigos del Arte. Después de eso se cerró. Así que fue con una... Y quería además decirles que en el último viaje de Ortega y Gasset, Ortega se vino a la Argentina y dijo, le voy a entregar a Amigos del Arte el pendant, lo dijo en francés, la continuidad de la rebelión de las masas, que fue el curso que dio sobre el hombre y la gente. Y esto era en honor a Elena Sancinena de Elizalde, a quien él le tenía un profundo respeto, y hay que decir las cosas como son, fue la que sostuvo económicamente Ortega en el último viaje en la Argentina. Ese piso en la calle Quintana lo pagaba Bebé de su bolsillo, o los Amigos del Arte. Así que cuando Ortega vio que ya nada le salía en este país, que no podía sobrevivir culturalmente en este país, decidió volverse a Europa. Pero eso lo habló con Elena Sancinena de Elizalde. Y después, bueno, Ortega se fue y cortó amarras, por ponerlo así. Gómez de la Serna no, se quedó, vivió, murió acá, y fue otra cosa, ¿viste? Entonces, sí. Pero Ortega siempre mantuvo, y lo que nos olvidamos es que a lo mejor no encontrabas cartas, Verónica, porque ya existía el teléfono. Claro. Y Ortega la llamaba Bebé por teléfono. Y además sabemos que una parienta de Bebé quemó cartas de Ortega con Bebé, porque no podían existir estas cartas, que eran afectuosas, cariñosas con Bebé. Ortega sabía lo que le debía a Bebé y se lo hizo saber toda su vida, toda su vida. O sea que, bueno, ese fue el final de Amigos del Arte. No sé qué tenemos. Respecto del final, yo quería comentar que probablemente escuchándote y habiendo leído tu libro, que lo cuenta con detalles que te imaginas, el despliegue que fue esa muestra que vos contaste. En Amigos del Arte se hizo, poco tiempo antes de que se cerrara, una muestra de cartografía, de mapas, que probablemente haya tenido que ver con estos que vos comentabas, sí. Y que es muy importante recalcarlo, porque quizás hoy no nos sorprenda, pero en ese año, que era en el 42, llevaban chicos de escuela. Fue la primera vez que llevaron chicos de escuela a ver una muestra, porque por supuesto el público era otro, no es el público del que hablamos hoy, ¿no? Era un público reducido. Entonces eso también da cuenta de su visión y de su apertura, de algo que hoy es cotidiano. Los museos tienen un espacio de educación, ¿no? Y Amigos del Arte tuvo una misión pedagógica. Y no fue una misión pedagógica exclusivamente para ellos. También se abrió a las escuelas, y eso es muy importante puntualizarlo. Yo quiero que me cuentes sobre tu pariente, Rey Pastor. Bueno, Rey Pastor.
Rey Pastor era un gran matemático. Yo creo que Rey Pastor y Ortega y Gasset fueron las dos cabezas más grandes que hubo de españolas en este país y que dejaron su legado, uno por la filosofía y el otro que es el padre de nuestras matemáticas escritas en español. En este momento estamos con Inés en la Fundación Ortega y con la Cátedra Internacional Ortega y Gasset queriendo rescatar la figura de este gran matemático que se llamaba Rey Pastor, que también se involucró porque él era además historiador de las ciencias y sabía muchísimo sobre cartografía, sobre las matemáticas de Colón y de los navegantes y de todo ese tema. O sea que él montó unos coloquios importantes sobre el descubrimiento de América, que era en el 42, y Bebé también participó de esos coloquios. Es decir, ella estuvo presente en estos mega eventos que hubo y que involucraban la historia, nada menos que la historia de América Latina y la historia. Yo quisiera decir que a pesar de que Victoria era reticente a todo el español, incluso las cartas con Soledad, ella le dice a Victoria, bueno, yo sé que estos temas a ti no te interesan, las cartas a Galdós, por ejemplo. Cuando estuvo Roger Caillois en la Argentina, medio como que le impulsó a Victoria a que tenía que hacer algo, porque decía, uno no tiene una revista latinoamericana y no sabe nada de Latinoamérica. Entonces fue Roger Caillois el que le impulsó a que hubiera en Sur, y aparece en Sur, en los años 40, un gran debate sobre la América Latina, la América hispana y la Sudamérica en toda su complejidad. Y ese fue también un debate muy interesante, pero ya te digo, tuvo Ortega, tuvo Victoria, que también sus amigos de afuera un poco le empujaban y le decían, tenés que abrir el panorama, no podés cerrarte a todo lo que sea español, porque es cerrarse a su propia lengua y a su propio pasado y a su propia herencia. Pero a pesar de que Victoria sí abrió un poco en Sur, en esta misma época que estamos hablando de que Bebé se involucró con toda la cultura hispánica para lo de la cultural, de todos modos vemos que Bebé tuvo la oportunidad de involucrarse de una manera, sobre todo también, algo que no hemos mencionado demasiado, las obras de arte que ella traía, las exhibiciones de arte que traía. Ella estaba muy en contacto con la Galería Witt, con Van Riel, había otro, Müller. Ella tenía, además, Amigos del Arte existía el cine, el teatro, cine de vanguardia. De vanguardia. Había una cantidad de cosas que todavía están por descubrir. Así que hay más cosas por descubrir de Amigos del Arte para los que quieran investigar. Pero realmente Bebé fue una gestora 10 puntos. Bueno, y con esto ya queremos cerrar un poco. Sí, yo quiero mostrarles que esta foto es Victoria Ocampo hablando en Amigos del Arte sobre Rabindranath Tagore. Aquí hay una fotografía que está en la estancia Dos Talas de Federico García Lorca, por supuesto, dedicada a Bebé. Bueno, esto es una fotocopia que tenía yo, que también estaba del archivo de Bebé Sancinena, que es Ángel de Estrada. Por eso tiene esta calidad. Intenté recuperarlo un poco, pero es una copia, ¿no? Bueno, esta famosa fotografía dedicada de Ortega a Bebé también es del archivo Sancinena, y esta foto también me la mostraste en un libro y estaba la foto en el archivo de Dos Talas. Esto se los mostré. Y acá, antes para ir cerrando, no quiero olvidarme, cuando lo que les decía, la memoria que tiene lugar, ¿no? En Dolores, para quienes no saben, Dolores es un pueblo a mitad de camino entre Buenos Aires y Mar del Plata por la Ruta 2. Hay el archivo histórico y el archivo municipal están en el mismo edificio donde está el archivo judicial de Dolores, del departamento de Dolores. Y pertenecía a la casa de un tal Dorcas Berro, que seguramente fue del mundo judicial de Dolores, que es uno de los tribunales más antiguos de la provincia. Y que sus descendientes lo destinaron a biblioteca pública.
Y allí, cuando yo estaba investigando, de hecho la tapa de mi libro pertenece a un libro de Rinaldini, del crítico de arte, que era de la biblioteca de Dorcas Berro. Y había documentos originales de amigos del arte. Había, que yo lo fotocopié, digo había porque no están más. Catálogos, una partitura del grupo Renovación, porque también en Dolores estaba uno de los miembros del grupo Renovación, que es Honorio Sicardi. Y eso da cuenta de que Bebé Sancinena tenía un diálogo con este señor Dorcas Berro. No es que solamente estaba en su estancia y se quedaba allí. Que otra persona que también formó parte de Amigos del Arte y que fue importantísimo, el poeta Oliverio Girondo también tuvo un campo en Dolores. Y a diferencia de Girondo, que todavía conocemos el campo de Girondo, le dicen, aunque hace muchos años que no pertenece más, pero sigue siendo el campo de Girondo, a él no lo conocían como poeta, porque él no se vinculaba, salvo con los pocos vínculos que tenía en Dolores. Pero Bebé Sancinena sí, evidentemente intercambiaban, porque el libro del que habla Marta estaba en el archivo histórico de Dorcas Berro, el libro de María de Maestu, a quien por supuesto también Bebé Sancinena apoyó, estaba en el archivo Dorcas Berro, así que es probable que ella se lo haya dado, ¿no? El último incidente que les quiero decir, y ya con esto cerramos, y después la carta esta si hay alguna pregunta, es la conexión también que tuvo por medio, para mí, con Pérez de Ayala, por medio de Pérez de Ayala, con Francisco Cambó, el gran coleccionista catalán de arte de Cataluña, que vino a la Argentina con su hija cuando se escapó de la guerra y vivió acá en Buenos Aires y murió aquí en Buenos Aires, Francisco Cambó, que tenía el que dirigía la CHADE, dirigía la compañía eléctrica argentina, una personalidad de un relieve importantísimo. Bueno, este señor se trajo 10 o 12 piezas de arte de su colección para colgar en su casa en Buenos Aires mientras vivía acá. Me parece que además tenía una quinta por ahí, por San Fernando, que se llamaba Montrepos. Bueno, murió acá y la hija dijo, Franco le dice a la hija, queremos abrir un museo de arte en Cataluña. Bebé Sancinena lo conoció a Cambó por Pérez de Ayala, que comía todos los días, todas las semanas con Cambó. Bueno, ¿qué pasó? Esto es una anécdota de nuestra historia argentina. Cuando estaban por llevarse las obras de arte de vuelta a Cataluña, Perón dice, de aquí no salen estas obras de arte. ¿Cómo? No, esto es patrimonio nacional. Bueno, Franco estaba, que no sabía cómo arreglárselas, porque bueno, el peronismo había dado de comer al pueblo español, etcétera, etcétera, entonces que era toda una situación diplomática. Bueno, finalmente, por medio de Franco y de la diplomacia española muy fina, lograron que les devolvieran las piezas, que le dieran permiso para sacarlas. Entonces, la familia Cambó inmediatamente se las llevó a la Embajada de España y ahí quedaron hasta que vino un embajador y se llevó todo. Bueno, pero como el incidente quedó así, a medio resolver, Perón dijo, a la señora yo le tengo que dar algo, a Evita, que ya estaba enferma. Entonces les mandó 50 trajes regionales que están en el Museo de Evita, están ahí, son a cambio de las obras de arte, en compensación por las obras de arte. La muestra esta se hizo en el Museo de Bellas Artes que dirigía Ignacio Pirovano. ¿Bellas Artes o en el de arte decorativo? De arte decorativo. El Errázuriz. Donde estaba Pirovano, que era el marido de la hija de Bebé. Claro, de Lía Elena. De Lía Elena. O sea que también él
dio un discurso sobre... Pero es una anécdota nada más de todo esto que le tocó vivir a toda esta generación de exiliados que estaban en la Argentina, que no fue fácil, no fue un periodo nada fácil y cada uno tiene su historia personal. Pero ahora vamos a pasar, si no te importa, a que alguien quiera hacer alguna pregunta. Sí, por favor. Hola Ángeles, qué gusto. Bienvenida. ¿La Sociedad de Amigos del Arte emitía algún tipo de publicación, algún boletín, una revista de sus actividades? Sí, no hablamos de eso porque es inmenso todo. Sí, pero tiene publicaciones de libros. Pero, por ejemplo, informativo, mensual. Sí, hay unas memorias. No, yo te pregunto otra cosa. Gacetillas mensuales, exacto, decís vos. Gacetillas mensuales de sus actividades. Yo lo que tengo entendido es que la prensa periódica hacía unas crónicas muy extensas de las actividades. Pero propia. Pero ellos no emitían sus propias actividades. Yo no encontré hasta el momento. En el archivo creo que no están, no había. No, sí, solamente he visto los libros, que no estaba el Martín ¿Libro Fierro. de actas? No, eso no lo encontré en el archivo Sancinena. Y otra pregunta, ¿por qué cerró en 1942? En principio, de acuerdo con los testimonios orales, sí, hay como que en realidad cierra las puertas, pero la última actividad que se considera final de Amigos del Arte es la publicación del libro de Pellegrini, de Carlos Enrique Pellegrini, con notas de González Garaño, y del historiador, el de la historia que he vivido, que alguien me va a hacer recordar. Ibarguren, Carlos Ibarguren. Carlos Ibarguren, y las notas. ¿Pero por qué cerró? ¿Un problema económico? ¿Problemas en principio internos, sí hubo disidencias? un problema económico, una cuestión que, bueno, esto no lo mencionamos. Amigos del Arte era una institución privada, pero que tenía apoyo del Estado. Pero que el subsidio fue escaso y después fue raleando hasta que desaparece. Pero además, yo creo también, y esto lo confirmé con los testimonios escritos, pero también con los testimonios orales, que ellos ya, desde Sancinena, ya habían visto que el mundo cambiaba y que ya la misión de Amigos del Arte no tenía más cabida en el mundo que venía. Entonces, quizás como un gesto a lo Greta Garbo, cuando cierra Amigos del Arte, Elena Sancinena desapareció de la esfera pública. Y no quiso aparecer más. Por más que fueron a entrevistarla, intentar, ella no quiso aparecer más. Bueno, gracias. No, gracias a vos. La Segunda Guerra Mundial también tuvo mucho que ver. Ya no podían traer conferenciantes, no podían... todo se obstruía, por ponerlo así. Sí, una pregunta. ¿El archivo de Sancinena, dónde se encuentra y se puede ver? Gracias. En principio no está, los originales, por lo que tengo entendido, a la vista. Pertenecen a los propietarios de la estancia Dos Talas, a Luis Elizalde, pero no están catalogados. Yo tengo fotocopias a partir de que ellos me habían autorizado a tenerlas, que he compartido con la Fundación Ortega y Gasset, porque bueno, creo firmemente en que el conocimiento tiene que ser abierto, tiene que circular, ¿no? Entonces, quienes si quieren acceder, pueden acceder. ¿Pero una copia de todo el archivo o de algún documento? En principio, lo que yo tuve acceso, que es lo que estaba. En ese momento, en el año 2004, que no estaba catalogado, sino que tiene una enorme importancia en función de que estaba tal cual, estuvo así durante años. Estaba ubicado como... Se supone que lo dejaron, igual que la biblioteca. Lo dejó Bebé Sancinena, pero no está catalogado. Gracias. No, por favor, gracias a vos. Sí, yo quisiera decir un poco que hay que tener un poco de paciencia con este tema de los archivos, porque
no, Amigos del Arte se cerró y Bebé se llevó lo que pudo a Dos Talas. A lo mejor se quemaron, desaparecieron, tiraron. Nosotros a veces no somos tan respetuosos de la historia. Yo lo he vivido en mi familia, cómo se han tirado cartas, cómo se han tirado documentos y cosas. Y bueno, las viudas a veces no saben ni lo que tienen delante, y todos los archivos de Abelino Gutiérrez, por ejemplo, que estaban en un baúl, que se inundó la casa, el sótano. En fin, de esos hay muchos. Además sabíamos que quemaron muchas obras, muchas cartas de Bebé y documentos. Entonces a lo mejor son, vamos a ver, archivos insatisfactorios, pero que a lo mejor se pueden, con permiso, entrar, revisar, ver, porque por ahí uno saca ideas ad láteres que uno está buscando otras cosas. Uno no quiere desalentar a que vayan a los archivos, pero están en manos de la familia. Luego que es así. Y si algo quieren ver en la Fundación Ortega Gasset, los archivos de la Ortega Gasset están a disposición. La ven a Inés Viñuales, que es la que está a cargo de toda la gestión de la Ortega, y pueden ir a revisar lo que tengan, y los que nos entregó Verónica, y lo que nos entregó los García Pinto, y lo que nos han entregado algunos archivos, a Dios gracias, los podemos tener ahí clasificados, diarios también, porque muchas de estas cosas de lo que preguntaba Ángeles estaba en los diarios. Los diarios eran los que decían, va a haber una conferencia a tal hora, en tal lugar, y qué sé yo. Usaban mucho el tema de los diarios, y Bebé usaba muchísimo La Nación, porque ellos eran accionistas de La Nación. Cuando Ortega rompió relaciones con la Nación, fue Bebé la que intentó recomponer el asunto. Hay que decir las cosas como son. ¿Alguien más había levantado? ¿Por qué Ortega no logró estabilizarse en Argentina? ¿Fue un tema personal o tuvo presiones? Yo creo que no. Yo quisiera creer más que nada que fue un tema político, porque él había venido a la Argentina desde París. Él estuvo 3 años viviendo en Europa, en Holanda, París, Portugal. Y después en el 39, cuando ya vio que la guerra entraba en Europa, se vino a la Argentina. Él quiso hacer un proyecto con Espasa Calpe, con su editorial, y el franquismo no se lo permitió. O sea, lo tuvieron dando vueltas, y no le permitió la subsistencia. Él quería armar unos cursos con un boletín, dado que no les daban cátedras a estos españoles, perdón que lo diga. Algunos sí, Jiménez de Azúa consiguió una cátedra, pero no fuimos, vamos a decir las cosas como somos, no fuimos demasiado generosos con los gallegos, como decían ellos. Entonces hubo algunos que no lograron cátedras estables. Francisco Ayala se fue, una cantidad de gente se movió, se fue a otras partes. Bueno, Ortega no lo intentó por la universidad, lo intentó por Espasa Calpes, para hacer todo un proyecto de ediciones, de libros, de armar una biblioteca, etcétera, etcétera, y no lo logró, y tuvo muchos problemas con Olarra y con las autoridades de San Sebastián, que eran los dueños de las acciones de Espasa Calpe. Eso fue una cosa. Y la otra, no consiguió un préstamo del Banco Nación para hacer una editorial propia. Tampoco lo consiguió. Hubo una cantidad de cosas que intentó Ortega, fácticas, digamos, de sobrevivencia. Y cuando él vio que ya no era posible y vio que la guerra, entraba Norteamérica en la guerra, dijo: yo me vuelvo a Europa y estoy cerca de los míos. Y se fue a Portugal. Ya también las relaciones, hay que decir las cosas, Bebé fue muy cariñosa con Ortega, durante el exilio. Victoria Ocampo, en cambio, era más militante y presionaba para que Ortega se definiera de un lado y del otro. Ortega tiene palabras muy claras en algunos de sus textos, por ejemplo, Meditación del Pueblo Joven, léanlo, donde él dice: yo no tengo por qué definirme ante ningún argentino,
¿no? Es decir, él tenía su cosa. Había roto relaciones con la nación por un asunto, un artículo realmente insultante a los de la Agrupación para la República, de Alfonso Laferrer. Y bueno, no se encontraron en un ambiente, había ciertos ambientes hostiles por la misma cuestión política que se vivía, guerra mundial y guerra civil española, por esos dos temas. Entonces, había muchos españoles que no se sintieron a gusto y pasaron a otros países. Gómez de la Serna, porque tenía una mujer argentina, se quedó, se murió, pero se sintió muy aislado. Y María de Maeztu, también conocemos la historia de María de Maeztu, se murió acá muy solitaria. Sus cartas son realmente muy tristes. No sé si esto contesta la pregunta, porque es complicada. En mi libro yo desarrollo más todas estas teorías, pero básicamente fue un asunto político. Hola, Verónica, Marta. Hola, Marta, encantada. ¿Qué tal, Alicia? Ay, pensé que te llamabas Marta. No, hola, Verónica, sí, hola, Marta. Mira, por cuestiones de lo que investigo, un asistente de dirección de Luis Zaslavsky me dio copias de unas cartas de Luis de Elizalde, cuyo seudónimo como guionista era Carlos Adén. Y las cartas tienen el membrete de 2 talas, las escribió desde ahí. Quería saber si vos habías visto algo sobre Luis de Elizalde y qué relación tenía con Elena. Luis de Elizalde, el hijo. ¿Es el hijo? Claro, sí. Es el hijo. Es que no, o sea, en las cosas que hay escritas no está claramente dicho si si es el hijo. En el archivo Sancinena hay, yo leí textos, si no me equivoco, 1 o 2 de historia argentina. Sí, puede ser. Porque era guionista. Guionista de muchísimas películas, como Carlos Adén. Ese era su seudónimo. Ajá, no. Lo que yo encontré era, como sé que era historiador, sí. No que sabía que escribía con seudónimo. No, por eso es la duda. A ver, acá hay alguien que me parece que sabe. Sí. Soy nieta política de Bebé Sancinena. Un gusto conocerte. ¿Qué tal? Mi marido es Diego Elizalde, pero está un poco mal, se acaba de ir, no sé qué, está un poco grande también. Que se ponga es primo bien. hermano de Luis Horacio. Y Luis Elizalde es hijo de Bebé, el mayor hijo de Bebé, era abogado y yo conozco de nombre mucho a Luis Zaslavsky. Yo hace 50 años o más que estoy en la familia. A Luis Zaslavsky porque era muy, muy de la casa, muy amigo trabajó, hizo alguna película o algo con Luis Zaslavsky. Y bueno, lo que quiera saber usted me avisa. Y muy buena, encantada con la conferencia. Quisiera decir una cosa, ya que estamos en archivos, que la familia de García Pinto de Salta, que era muy amigo de Bebé y muy amigo de Luis Elizalde, el que escribió un libro sobre historia argentina, nos entregó todos los archivos de Luis Elizalde para quien quiera ver, pero están relacionados esos archivos con este libro de historia. Están en la Fundación Ortega y Gasset, cuando quieran se pueden venir a ver. Pero creo que está relacionado con las tarjetas, con los textos de este libro de historia argentina, que yo lo menciono mucho en la relación con Bebé y Ortega, porque me parece que muchas de las discusiones de Luis Elizalde históricas fueron discusiones con Ortega y Gasset. O sea que si alguien está interesado por ese lado, bienvenido sea a estos archivos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias, Marta. Muchas gracias, Verónica. Primero, los trajes regionales, los 50 trajes provinciales, están en el Museo Larreta y estimo que se van a quedar ahí per seculum seculorum, entre otras cosas porque tienen una carta del 73 de un general que se llamaba Perón, dando un aval a que se queden ahí.
y si fuera por algunos de los que frecuentamos el Museo Larreta, se van a quedar ahí. Segunda cuestión, ¿cuándo muere Beba? ¿Qué pasa entre este momento 42, efecto y relación con el peronismo, etcétera? Y tercera y última cuestión, si Ortega no tenía por qué dar razones ante los argentinos, no sé por qué cláusula del testamento de Adán había que repartir las cátedras. Ay, la segunda puedo contestar, pero me lo olvidé. ¿Serías tan amable de recordármela? Fallecimiento y hasta el fallecimiento, sí, si coincide con el periodo peronista y demás. Amigos del Arte se cierra en 1942, pero cierra las puertas en función de que no les renovaron el contrato. Eso es lo concreto, lo fáctico, en la Galería Van Riel. Luego, hablando de los hijos de Bebé, el libro La Heredad, que es una novela que escribe el otro hijo de Elena Sancinena, sobre la vida de ellos como una biografía novelada, sin nombres, y La Heredad es la estancia de Ostalas como el testigo de toda la historia de la familia, desde el pionero vasco Pedro Luro hasta Elena Sancinena. Puntualiza que cerró las puertas de la asociación porque ya su misión no tenía más lugar. Los tiempos habían cambiado y creía que ya la institución no tenía más lugar en el mundo que venía. Elena Sancinena muere en 1970. Y en ese periodo, desde que cierra Amigos del Arte, 1946, aparece ese libro de Pellegrini, y también en los archivos hay cartas de numerosas figuras intelectuales que agradecen el libro y le dan la bienvenida a ese libro en el año 1946 como la última acción de la Asociación Amigos del Arte. Pero sé que ella no quiso en ningún momento volver a retomar esa actividad, inclusive por los testimonios, ¿no? Si me guío por eso es porque no creía que no tenía lugar. Otras, digamos, su legado enorme, pionero, ya lo había hecho. También eso lo menciona Julio Noé en su memoria, en un homenaje que hace a la Asociación Amigos del Arte en el año 1974. Y a propósito quiero decir que es un texto cortito. Dice, escribo estas páginas incompletas que espero que alguien complete en el futuro con más suerte que la mía. No saben la emoción y el compromiso y los nervios que yo tenía cuando estaba haciendo la investigación, porque digo, bueno, me sentí yo que estaba en ese lugar, ¿no? Bueno, si puedo haberte contestado la pregunta. La última parte de la pregunta sí la puedo contestar. Ortega se sentía muy presionado, sobre todo por el sector de Sur y de su amiga Victoria. Entonces él no quería entrar en polémicas con ellos. No es con todos los argentinos, con este sector que le presionaba para que se defina, para que... Yo escribí en mi libro del exilio, está todo explicado y es complejo porque hay que ver pasos anteriores y comentarios anteriores de lo que fue todo el ambiente que le tocó vivir a Ortega y a otros españoles además de Ortega. Entonces Ortega no quería entrar en polémica, no quería entrar en discusiones, porque entre otras cosas Victorio Campo interpretaba la Guerra Civil Española por la Carta de la Independencia de Jacques Maritain, y Ortega decía esto no tiene nada que ver con Jacques Maritain, ¿no? Victoria tenía sus propias interpretaciones de la Guerra Civil y él decía que él no estaba dispuesto a discutir esto, que era muy penoso y muy doloroso para ellos, porque esto no era una cuestión, digamos, y lo dice María Rosa Oliver. María Rosa Oliver dice, a nosotros usamos la Guerra Civil Española como trampolín para otras cosas políticas que hicimos en el futuro. Bueno,
para Ortega no era ningún trampolín, para Ortega era una realidad que no tenía casa, que estaba en el exilio, que no tenía cómo sobrevivir, era una situación muy penosa y dolorosa. Todos los exilios son penosos y dolorosos. Yo, si te interesa más el tema, hay que leer el libro Luces y sombras del exilio en Argentina de Ortega y Gasset. Yo desarrollo un poco mejor el tema porque es complejo y es la parte anímica de estos que y él decía que incluso algunos residentes españoles de la Argentina no sabían qué había ocurrido con la Guerra Civil Española, por qué se había llegado a ese acto de barbarie. No sé si esto explica lo que preguntan ustedes, pero es doloroso y complicado contestarlo. Está en el libro, pero bueno, no quiero hacer propaganda de un libro. Bueno, gracias. Muchísimas gracias por todo y le agradecemos en nombre de la Fundación y de este centro por toda la atención que nos han dado. Bueno, en primer lugar agradecerles a Marta y Verónica Meolaos, Marta Campomar, que como todas la conocen, también es, además de todo lo que hemos comentado, también está comprometida con la Fundación Ortega y Gasset desde su inicio y actualmente es vicepresidenta. Yo quiero agradecerles a ustedes que hayan estado acá, que hayan participado, que se hayan interesado por este tema. Todos estos videos, que acá tenemos a alguien del CESEBA que lo filma en forma completa y luego cuando ya la Fundación tiene este pendrive con esto, lo subimos a YouTube. Ya el anterior debe estar subiéndose en estos días o ya se subió y este se subirá próximamente. Este ciclo continúa en el mes de marzo con las figuras de Victoria Ocampo y Soledad Ortega, y que será digamos que son dos personas de mucho contacto entre sí, mucho vínculo, entonces era una buena ocasión para abordarla juntos. En abril se va a hacer sobre María Rosa Oliver y María Teresa León, que también son dos personas que tuvieron bastante acercamiento y ameritan y justifican que se puedan hacer en forma conjunta. Y la última será en mayo, que será sobre Nora Borges y Maruja Mayo, que hoy justamente la nombraron porque dio unas conferencias en Amigos del Arte. Así que, bueno, buscamos estas 8 mujeres que no limitan, ni terminan, ni agotan las mujeres que tuvieron vínculo en un lado y en otro del Atlántico, pero empezamos por estas 8 y podrán sumarse otras que acá fueron mencionadas, como Clara Campoamor, como Rosa Chacel, como algunas otras que pueden ser encaradas en futuras ediciones. Así que bueno, les agradecemos mucho a todos y compartimos un ratito conversando, así que y al CESEBA, por supuesto, que Roberto Varela, como decía Mercedes, dejó muchos saludos, pero tenía otro compromiso cultural el consejero. Así que bueno, me encantó verlos y bueno, seguimos trabajando en estos temas. Y la Fundación siempre abierta para consulta de archivos o preguntas o temas que les puedan interesar dentro de todo lo que se conversó acá. Gracias. Acá me dicen que Verónica tiene algunos libros de los que publicó sobre Amigos del Arte. Si a alguien les interesa, la pueden preguntar a ella, que seguro los puede